Muy bien, pueden tomar asiento. Y qué hermoso es cantar al Señor en medio de la dificultad, en medio de las pruebas. Me gustaría poder abrir las Escrituras en esta tarde, en estos minutos que nos quedan para poder compartir juntos. Y vamos a abrir las Escrituras allí en Génesis. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Así que un saludo a todos aquellos que puedan llegar a estar escuchándonos en este momento. Y espero que la palabra de Dios pueda ser de bendición para ustedes. Génesis capítulo 2. Y acá nos encontramos con un capítulo increíble, podríamos decir. Es muy probable que tú conozcas el acontecimiento histórico que ocurre aquí en Génesis capítulo 22. Tal vez en tu Biblia aparezca un título del capítulo. En mi Biblia dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Puede ser? ¿Así aparece en tu Biblia? ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Muy bien. Y seguramente conoces la historia, ¿no? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo unigénito, ¿sí? Que lo sacrificara. Ahora, cuando vemos el libro de Génesis, que este libro se le atribuye como escritor a Moisés, la pregunta es: ¿en qué momento Moisés escribe el libro de Génesis? ¿Sí? Bueno, es muy probable de que Moisés haya escrito no solamente el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que vendría a ser el Pentateuco o la ley. Es muy probable, casi seguro, al 100%, que Moisés escribe el libro de Génesis en el camino, en el desierto, con el pueblo de Dios. No hay otro lugar en donde Moisés pudo haber escrito los primeros 5 libros. Tiene que ser en el desierto, camino a la tierra prometida. En la tierra prometida no puede ser porque Moisés no entró, ¿verdad? Y antes del transcurso por el desierto tampoco puede ser, porque Moisés estaba primero en Egipto y después Moisés tuvo que huir. Entonces, es muy probable que Moisés haya escrito el libro de Génesis en el transcurso, en el caminar por el desierto, con todo el pueblo de Dios. Y obviamente Moisés escribió con un propósito el libro de Génesis. Obviamente la
cuando tú ves en el libro de Génesis, es mostrar el origen del universo, es mostrarle al pueblo de Dios, que es Dios, el creador de todas las cosas, pero también la intención de Moisés es mostrar dónde se originó el pueblo judío. ¿Y en quién se originó el pueblo judío? En Abraham. ¿No es cierto? Eso lo tenemos en Génesis capítulo 12. Ahí aparece Abraham por primera vez, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Y Dios lo llama y Abraham dejó todo y se fue sin saber hacia dónde iba, dice la Escritura. Y Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto incondicional. Y Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. ¿Puedes contar la arena del mar? Así será tu descendencia. Dios hizo un pacto, una promesa con él, incondicional. Y obviamente la intención de Moisés al escribir en el trajinar sobre el desierto era mostrarle al pueblo judío cuáles fueron sus orígenes, de dónde nació la nación judía. ¿Quiénes fueron los padres de la nación judía? Pero también, la intención de Moisés es mostrarle la fe de estos padres. ¿No es cierto? La intención de Moisés de escribir el libro de Génesis para el pueblo, ahí en el desierto, era también mostrarle de que, no digo la vida cristiana, ¿no? Porque obviamente acá Cristo iba a venir mucho después, ¿no es cierto? Pero era mostrarle lo que es una vida de fe. Ahí está. ¿Sí? Era mostrarle de una manera práctica qué es una vida de fe, qué es una vida que agrada a Dios. Y el pueblo de Dios fue bastante terco, ¿no es cierto?, en el desierto. Fue bastante desobediente, hubo incredulidad, hubo murmuración. Por eso estuvieron 40 años vagando en el desierto. Y fue una disciplina de parte de Dios por causa de su incredulidad. Entonces, la intención de Moisés era mostrarle, a través de la vida de Abraham, el padre, el origen de la nación judía, cómo es una vida de fe. Y la fe de Abraham, su vida, es tan impactante que hasta el día de hoy nos impacta. Pablo habla de Abraham. Jesucristo mencionó a Abraham. ¿Te imaginas? Santiago menciona a Abraham. El autor de Hebreos menciona a Abraham. Entonces ahí nos podemos dar cuenta del impacto de la fe de este hombre. Y yo quiero que nosotros también podamos ser impactados por la fe de este hombre. Y la verdad que si hay un capítulo en donde la fe de Abraham se va a poner a prueba, es el capítulo 22. Y dice la Escritura así: aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Ahí la idea de prueba no es la idea de tentación, ¿sí? No es la idea de incitar al pecado, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tampoco puede tentar, dice Santiago. Acá la idea de prueba, ¿sí?, es la idea de que Dios va a hacer un examen del corazón de Abraham. Es más, ese es el propósito de las pruebas. Es decir, Dios te pone a prueba. Es como cuando tú rindes un examen escrito, ¿sí? Tú cursas una materia y allá al final, bueno, el examen. A ver si salís qué cosa, aprobado o reprobado. Entonces, la idea de probar es examinar el corazón ¿de quién? De Abraham.
Ahora, Dios sabe lo que había en el corazón de Abraham, ¿sí o no? Claro, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero muchas veces soy yo el que no sabe quién realmente soy yo. Un trabalengua, dice. ¿Se entiende? El objetivo de las pruebas, acá lo vemos claramente, es que Dios nos mete en la prueba para examinar lo que hay en el corazón. Él conoce todas las cosas, pero Él quiere sacar a luz y evidenciar lo que realmente hay en el corazón. Por eso el método de Dios es la prueba. ¿Por qué? Porque es a través de la prueba en donde Dios va a pulir el carácter. Es a través de la prueba en donde Dios va a sacar a luz aquello que es pecaminoso y que nos está estorbando. Es a través de las pruebas en donde yo me voy a dar cuenta qué es lo que tengo que cambiar y hacia dónde tengo que ir y qué es lo que tengo que dejar. La prueba es un proceso en donde tú entras a la escuela de Dios. Y Dios prueba. Y tarde o temprano la prueba llega a nuestras vidas. ¿Cómo? De muchas maneras. Bueno, ¿en qué consistió la prueba de Dios hacia Abraham? ¿En qué consistió? Bueno, vamos a ver. Versículo 1. Y le dijo: Abraham, heme aquí. Esa era la respuesta de un siervo. ¿Sí? En la antigüedad, la gente que estaba bien económicamente tenía siervos. Y el siervo, cuando su amo le llamaba, el siervo que hacía: heme aquí. Era la respuesta de un siervo. Ahí vamos viendo un poquito el carácter de Abraham. ¿Te das cuenta? Heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ¿usted se da cuenta de lo que Dios le pide a este hombre? Le pide hacer un sacrificio humano. En la antigüedad, es decir, en los tiempos de Abraham, se hacían sacrificios humanos. A Moloch, era un dios. Y la manera de adorar a este dios era sacrificando personas. Mayormente niños. ¿Sí? Y acá tenemos a Isaac, que no era un niño, pero sí ya era un muchacho joven. Era un muchacho joven. Podríamos decir de que ya Isaac acá tenía más de 20 años. Acá. Más de 20 años. Y Dios le está pidiendo algo, ¿sí? Le está pidiendo que haga un sacrificio humano en el cual hacían las naciones paganas en aquel tiempo para ofrecer adoración a ese Dios pagano, Moloch. Ahora, humanamente eso es tan contradictorio. Y la prueba muchas veces va a consistir en eso. Dios muchas veces nos puede pedir cosas que no entendemos, o pasar por esas situaciones que no vamos a entender. Y claro, nuestra mente es tan finita y es tan limitada que no llegamos a asimilar y a comprender en donde Dios me metió, en la prueba que Dios me puso, el examen que Dios quiere hacer en mi corazón. Y es muy probable que no entendamos. Ahora, Abraham no dice la Escritura que él no entendió, que pataleó, que cuestionó. No, fíjese. Y Abraham, versículo 3, se levantó muy de mañana y enalbardó, ¿qué cosa? Su asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos
y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Acá yo quiero resaltar que la fe de Abraham era una fe que obedece. La fe de Abraham es una fe que obedeció. Que obedeció tal vez sin entender. Que obedeció a pesar de que las circunstancias o lo que Dios le estaba pidiendo era contradictorio. Un sacrificio humano le estaba pidiendo Dios. Pero Abraham obedeció. Y fue tan contradictorio lo que Dios le estaba pidiendo que ese hijo era el hijo ¿de qué? De la promesa. Ese era el hijo que Dios le prometió que le iba a dar. Ahora, ¿ves que es algo irracional? Porque ¿cómo puede ser de que Dios me dio ese hijo y me dijo que a través de ese hijo, ¿no es cierto? A través de ese linaje, de esa descendencia por Isaac, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y ahora me está pidiendo que lo sacrifique. ¿Realmente se puede entender eso? No. Realmente no se puede entender. Pero la fe de Abraham fue una fe que obedeció. La pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto yo a obedecer al Señor? ¿Cuánto estoy dispuesto? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a obedecer? ¿Dios me puede llevar a un límite en mi vida para probar lo que hay en mi corazón? Sí. ¿Dios me puede poner entre la espada y la pared en mi vida para hacer un autoexamen de mí, queriendo Dios pulir el carácter de Lucas conforme a Cristo, por supuesto? ¿Dios puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Ahora, la fe de Abraham fue una fe genuina. Dice Génesis capítulo 15 de que Dios justificó. La fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham fue salvo por medio de la fe. Igual que nosotros hoy. Eso no ha cambiado. La pregunta es, ¿hasta dónde Dios me puede llevar en medio de la prueba? A Abraham le pidió a su hijo: vete al monte que yo te voy a indicar cuál es. Toma a tu hijo, a quien amas, a tu único, ofrécelo en sacrificio. Y yo te diré el monte en donde lo vas a hacer. ¿Cómo fue la fe de Abraham? Una fe que obedeció. ¿Qué hizo? Desde muy bien temprano preparó todas las cosas. Sus siervos, Abraham era una persona con muchos recursos, tomó sus siervos, el asno, cargó el asno, tomó el hijo, la leña, y vamos, camino de alrededor de 4 días hasta llegar al lugar donde Dios le había dicho. ¿Cuál era el lugar? Bueno, era el monte Moriah. El monte Moriah más tarde iba a ser Jerusalén, o cerquita de Jerusalén. Los comentaristas dicen que el monte Moriah es en donde Salomón construyó el templo. Ese era el monte Moriah. Y yo creo, hermanos, que en algún momento de nuestra vida Dios nos puede llevar al monte Moriah para probar, para hacer un autoexamen, un examen del corazón. ¿Qué hay en el corazón de Lucas? Para ver si la fe de Lucas es una fe genuina. Porque para que la fe sea confiable, tiene que ser probada. La fe genuina tiene que ser probada.
La fe genuina no puede quedar oculta. La fe genuina se tiene que evidenciar. Y acá la intención de Dios en la vida de Abraham era manifestar, evidenciar, hacer visible la fe genuina que él tenía a Dios. ¿Ves? La fe no es solamente un conocimiento o una información. La fe tiene que ver con acción. La fe tiene que ver con obediencia. Pero no es una obediencia entendiendo las cosas. No es una obediencia que yo tengo que sentir obedecer. Yo no creo que Abraham haya sentido obedecer. Seamos sinceros. Le está pidiendo su hijo único. El hijo de la promesa. Ese hijo fue un milagro porque su esposa era estéril. ¿Te acordás? Sara. Fue un milagro. Y ahora le está pidiendo que lo sacrifique. Yo no sé qué habrá pasado en la mente y en el corazón de Abraham. No sé. Humanamente me puedo imaginar. Pero sí hay algo que sabemos. Que Abraham tomó a su hijo, a sus siervos, al asno y encaró hacia el monte Moriah. La fe de Abraham, una fe que obedeció. Que obedeció. Pero también la verdadera fe no solamente va a obedecer, sino que de la mano la verdadera fe va a obrar. La fe de Abraham fue una fe que obedeció, pero también es una fe que obra. La fe genuina va a obrar. La fe genuina no se va a quedar quietita ahí. Va a actuar. Es activa. Y fíjese, versículo 4 del capítulo 22. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Fíjese los verbos. Iremos y adoraremos y volveremos. ¿Cómo es eso? Si lo iba a sacrificar. Y él dice volveremos. O sea, si lo va a sacrificar, va a volver a Abraham solo. ¿Por qué Abraham dice iremos, adoraremos y volveremos? Abraham le dice a sus dos siervos: quédense acá con el asno, quédense acá. Y yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo es eso? ¿Qué queda ahí reflejado? La fe de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham dice iremos, adoraremos y volveremos? Los dos vamos a volver. Porque Abraham sabía de que si él sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Porque Dios anteriormente le había dicho que a través de Isaac toda la familia de la tierra van a ser benditas. Y Abraham le tomó la palabra a Dios, le creyó. Le creyó. Ahora, yo no estoy imaginando acá que tal vez Abraham pensó que Dios lo iba a resucitar. No, lo dicen las Escrituras. Fíjese, Hebreos capítulo 11. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos 11, 17. Acá el autor de Hebreos va a decir algo interesante. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Fíjese, versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. En ese momento
el autor de Hebreo nos revela lo que estaba pensando Abraham. Abraham fue a sacrificar a su hijo, pero Abraham era tal la confianza que tenía en Dios, de que él sabía de que si él mataba a Isaac, Dios lo iba a levantar. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham fue una fe que obedeció, pero también fue una fe que obró. ¿Qué obró? Fíjese, Génesis 22, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, fíjate, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, acá está, y la leña, acá está también. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El hijo. Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá del sacrificio de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, fíjese, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Qué increíble la historia. Qué increíble. Pero acá, la fe de Abraham fue una fe que obedeció. Él tomó a su hijo, se fue al monte Moriah. Fue una fe que obró, preparó todo. La fe de Abraham fue una fe que adoró. Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó, ¿qué cosa? Un altar. Hay dos cosas en la vida de Abraham, si tú lees a partir de Génesis capítulo 12, hay dos cosas que se repiten en la vida de Abraham. Altar, ¿sí? Él edificaba altar para adorar a Dios. Y otra cosa que llama mucho la atención es su tienda de su carpa, donde él vivía. Dios le decía, andate para allá, él que hacía, desarmaba la carpa y se iba con todas sus cosas a donde Dios le decía. Después Abraham armaba la carpa, todo, su tienda ahí. Dios le decía, ahora andate para allá. ¿Qué hacía? Desarmaba la carpa y se iba para allá. Y en el lugar donde Dios le iba indicando, siempre iban a haber un altar. Un altar y una carpa. Y el altar te habla de adoración. Y la fe de Abraham fue una fe que adoró. Porque la obediencia es la adoración por excelencia. La obediencia es la adoración por excelencia. La adoración no tiene que ver con instrumentos musicales. La adoración no tiene que ver con cantar lindo. Claro que son medios muy buenos para adorar a Dios, pero la verdadera adoración es una vida sumisa a Dios, en obediencia a Dios.
sin importar las circunstancias, a pesar de que no entienda lo que está pasando, obedezco a Dios y lo hago de una manera de adoración. La fe de Abraham fue una fe que adoró. Y siempre vas a ver un altar en la vida de Abraham. Ahora tú no tienes que hacer altares como Abraham en aquel tiempo. Tú eres el altar. Yo soy el altar. Mi vida es un altar. Ahora mi vida es el sacrificio. Mi vida es el altar y el sacrificio de adoración a Dios. Y tu vida y mi vida tiene que ser un altar de adoración a Dios. Pero la carpa, ¿sabes de qué te habla? De que nunca Abraham echó raíces sobre este mundo. Donde Dios le llamaba, él iba. Y no se alcanzaba a acomodar que Dios le decía, vamos para allá. Abraham se iba para allá. Ahora vamos para allá. ¿Por qué? Porque Abraham entendió que él estaba de paso. Y que él iba hacia la eternidad. Y nunca echó raíces ni fundamento sobre este mundo. Porque él sabía que a él le esperaba una casa celestial del otro lado de la eternidad. La fe de Abraham fue una fe que adora. Yo creo, hermanos, que tarde o temprano Dios va a querer hacer un examen de tu vida y de mi vida. ¿Cómo? No sé. Abraham le pidió lo que más amaba. Porque Dios no quería a Isaac. ¿Qué es lo que quería Dios? El corazón de Abraham. Ahora sé que temes a Dios, le dice el ángel de Jehová. Esta es la evidencia, Abraham, de que tu fe es genuina. Acá se ve claramente que tú me amas y temes y que yo estoy por encima de lo que más amas sobre este mundo, que es tu hijo. Acá se evidenció que yo estoy en primer lugar en tu vida, Abraham. No mates a tus hijos, a tu hijo, a tu único. Y Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Y ahí se iban juntos, adoraron y volvieron juntos. Es increíble esta historia. Esa era la fe de Abraham. Una fe que obedece, una fe que obra y una fe que adora. La pregunta es, cuando Dios me meta en el horno de fuego, acuérdate de que Dios quiere ver lo que hay en el corazón. Mejor dicho, Dios quiere que tú veas lo que hay en tu corazón, porque Dios ya lo sabe. Y entiendas que la prueba de parte de Dios es para pulir la fe, es para fortalecer la fe, es para que yo dependa de Dios, para que yo busque más a Dios, para que yo gaste más tiempo con Dios. La prueba tiene como objetivo formar a Cristo en ti y en mí. Ese es el método de Dios, esa es la escuela de Dios. ¿Lo voy a entender muchas veces? No. No. ¿Voy a cuestionar? Y seguramente sí, porque somos humanos. Pero tienes que recordar lo mismo que Abraham. Tienes que saber de que Dios demanda el primer lugar en nuestras vidas, por sobre todas las cosas.
Y tienes que saber de que si realmente eres salvo o salva, esa fe tiene que ser probada para que sea confiable, pulida y dé gloria a Dios en todo. Gracias a Dios por las pruebas, aunque muchas veces no nos gusten. Gracias a Dios por tiempos difíciles, aunque no nos gusten, porque es parte de la escuela de Dios. Y hoy, así como Pablo fue impactado por la fe de Abraham, el apóstol Pablo, Jesucristo habló de la fe de Abraham, Santiago habló de la fe de Abraham, y su fe fue tan impactante que hoy en día nos llega a nosotros, en la era presente, la fe de Abraham. Ahora, lo que tenemos que resaltar acá, de que acá el que se lleva toda la gloria y todo el crédito no es Abraham, es el Dios de Abraham. Hebreos nos anima a imitar la fe de este hombre, claro que sí. Pero yo creo que las escrituras acá nos llevan a enfocarnos en el Dios de Abraham. Es ahí donde tú te tienes que enfocar. ¿Por qué? Porque la fe tiene que estar en Él, no en Abraham. Abraham es el ejemplo, sí. ¿A imitar? Claro que sí. ¿Nos edifica? Sí. ¿Nos anima? Un montón. Pero acá el que se lleva toda la gloria no es Abraham, es el Dios de Abraham. Y el Dios de Abraham es el mismo Dios que tú tienes y que yo tengo, porque Él no cambia. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Para cerrar. Y si tú estás ahí del otro lado también, conectado, siguiéndonos, que tú nos acompañes también a poder orar. Y me gustaría poder orar por la familia Escobar, por Nancy, por Rubén, por los demás hermanos, por toda la familia, y dar gracias a Dios por la vida de Juan. Que hoy, en este momento, ella ya está con su Salvador. ¿Oramos? Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos abrir, meditar en ella. Gracias, Señor, por la vida de Abraham, un ejemplo de fe. Pero el mismo Dios que tuvo Abraham es el mismo Dios que tenemos nosotros. El mismo Dios que le pidió a Abraham el sacrificio de lo que más amaba, su hijo unigénito, es el mismo Dios que nunca nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, porque Él es fiel y justo, y nunca nos va a poner en una prueba que no podamos sobrellevar. Señor, alabamos tu nombre en esta tarde. Bendice tu palabra, Señor, que podamos guardarla y atesorarla. Y en esta tarde oramos por la familia Escobar, por Nancy, por Rubén, por los nietos de Juana, por los demás hijos, por toda la familia, en este tiempo especial. Señor, te pedimos que tú seas el Dios de toda consolación, que tú les fortalezcas y les sostengas en este tiempo difícil, Señor. Y damos gracias a ti, Dios,
por la vida de Juana. Gracias porque la hemos tenido aquí con nosotros, en esta iglesia, como un miembro. Gracias porque hemos disfrutado de ella. Gracias porque hemos sido bendecidos a través de ella. Señor, y hoy somos conscientes de que ya no la vamos a tener más con nosotros aquí. Porque ella está en un mejor lugar. Está con su Salvador. Alabamos tu nombre, Señor, por la vida de Juana. A ti sea la gloria en todo. Señor, adoramos tu nombre. Cuídanos en esta semana, que al comenzar podamos caminar en fe. Una fe que obra, que obedece, pero una fe que adora también. Y podamos llevar a este mundo que está en tinieblas, que vive en oscuridad, que puedan verte a ti. A ti sea la gloria en todo, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bendiciones. Dios te bendiga. Ya estamos bien. Disculpe la tardanza, pastor. Tuve un viaje corto.